Mi nombre es Adelizabeth Guerrero. Me han solicitado que hoy sea la maestra de ceremonias de este importante evento y hoy quiero darles la bienvenida a la quinta conferencia de la Sociedad Bastiat de Argentina, última de este año 2020. El objetivo de estas conferencias es estudiar y repasar los conceptos propuestos por autores clásicos de la libertad en las ciencias sociales. Hoy estaremos analizando el legado de Friedrich Hayek para la libertad y en los próximos encuentros analizaremos las ideas de grandes pensadores tales como David Hume, Ludwig von Mises y temas de gran actualidad como la ética del fin del mundo. Sin más preámbulos, les voy a presentar a Eneas Biglione, director de la Sociedad Bastiat de Argentina y presidente de Thomas Jefferson Institute for the Americas en los Estados Unidos, que hará la apertura formal de este evento. Muchísimas gracias a Elizabeth y muchas gracias a todos, digamos, por estar presentes esta noche. Les cuento que Elizabeth Guerrero es una talentosa joven venezolana, abogada, especializada en Derecho del Trabajo y con diplomados en Derecho Marítimo. Para nosotros es un gran gusto contar esta noche con su apoyo como maestra de ceremonias. Permítanme contarles acerca de la historia de la Sociedad Bastiat, que nace en el año 2004, crece fuertemente en el año 2010, creada con un claro objetivo: aquellos que trabajan en libertad deben saber cómo funciona la libertad. Y es por esto que el grupo objetivo de nuestras reuniones son los empresarios e individuos como ustedes, con mentalidad emprendedora. En el año 2017, el programa pasa a formar parte del American Institute for Economic Research de los Estados Unidos, AIER, por sus siglas en español, y hoy en día la Sociedad Bastiat realiza unos 200 eventos anuales de la mano de 45 capítulos en todo el mundo. El American Institute for Economic Research de los Estados Unidos, AIER, fue fundado en el año 1933. Se dedica a educar en los valores de libertad personal, libre empresa, derechos de propiedad, gobierno limitado y moneda sana. Al enfocarse en estos valores, los participantes de los eventos de la Sociedad Bastiat aprenden lo que significa ser un empresario íntegro y tienen la oportunidad de conectarse entre sí, apoyar la organización y difusión de nuestros eventos y llevar estas ideas a sus amigos y colegas. En suma, la Sociedad Bastiat de AIER fue creada para educar a la gente de negocios, empresarios y emprendedores como ustedes a reclamar su derecho a la autoridad moral y ayudarles a comprender las instituciones intelectuales y culturales necesarias para el éxito individual y la creación de riqueza en nuestros países. Como es mi costumbre, esta noche tengo especiales agradecimientos para Brad DeVos, para Reagan Sobel, que esta noche nos acompaña muy amablemente desde los Estados Unidos, Andrés Cusme Franco y en general para todo el equipo de trabajo de AIER, para Natalia Barca, para Jorge Abruzzese, líder de la empresa consultora y capacitadora de coaching Axem Argentina, para Silvia Marfesi, para Juan Martín Kingman de Tutepay Academy Ecuador, para Esteban Delgado de Menger Freedom Society desde Panamá, Saúl Gamero Dávalos de Construyendo Libertad y para nuestro disertante estelar de esta noche, el doctor Franklin López Buenaño. Adelante, Elizabeth, y muchas gracias. Muchas gracias a nuestro presidente Eneas Biglione. Ahora les voy a presentar a Reagan Sobel. Ella es directora del programa Bastiat Society del American Institute for Economic Research de los Estados Unidos. Adelante, Reagan, con tus comentarios. Buenas tardes a todos. Soy Reagan Sobel, directora de programas de la Sociedad Bastiat de American Institute for Economic Research. Estoy muy emocionada de sumarme a ustedes esta tarde para el último evento de 2020 de la Sociedad Bastiat de Argentina con el Dr. Franklin López Buenaño, quien hablará sobre el legado de Hayek para la libertad. Me gustaría felicitar a la Sociedad Bastiat de Argentina por el 2020 muy exitoso. El capítulo recién comenzó en agosto pasado y desde entonces ha realizado 5 eventos virtuales con excelentes oradores. Gracias a Eneas, nuestro director de capítulo, por su constante dedicación a la misión de la Sociedad Bastiat. Es emocionante ver todo lo que ha logrado hasta ahora. Gracias a todos por asistir y apoyar este capítulo a medida que crece. El programa de la Sociedad Bastiat tiene su sede en los Estados Unidos y se ha extendido a más de 40
y 5 capítulos en todo el mundo, incluyendo a países como Kenia, Sri Lanka, Venezuela, Tanzania y otros. Durante estos últimos tiempos, nos hemos adaptado a los eventos en línea para mantener a nuestras comunidades involucradas en importantes debates sobre la libertad y la economía. Estoy muy entusiasmada por ver crecer la Sociedad Bastiat de Argentina durante 2021 y continuar así como venido a la causa de la libertad en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Regan. Ahora les voy a presentar a la abogada Silvia Malfesi. Ella es líder de un importante grupo de jóvenes libertarios en Argentina. Adelante, Silvia, con tus comentarios. Bueno, gracias. Buenas noches a todos desde Rosario. La verdad que un verdadero honor poder participar de estos eventos organizados por la Sociedad Bastiat de Argentina. Mi sincero agradecimiento a Eneas Biglione y a todos los miembros de la Sociedad Bastiat por esta excelente e incansable tarea en la defensa de las ideas de la libertad. Hoy vamos a escuchar la disertación del doctor Franklin López Buenaño. Sin dudas será una conferencia magistral y ojalá la escucharan los gobernantes actuales de la República Argentina en todos sus estamentos, nacional, provincial, municipal, comunal. Sigamos defendiendo estas ideas, sigamos difundiéndolas con claridad, con contundencia, con energía, sin miedo, y de esta forma vamos a tratar de evitar que regímenes autoritarios se conviertan en totalitarios en toda América. Muchas gracias a todos y un saludo muy cordial desde Argentina. Muchas gracias, Silvia. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a la conferencia de esta noche, a cargo de Franklin López Buenaño. El doctor Franklin López es PhD en Economía de Tulane University y con un grado de Ingeniería Química de la Universidad de Texas, A&M. Es profesor emérito de University of New Orleans y profesor de Tulane University, University of Innsbruck, Escuela Superior Politécnica del Litoral y Universidad San Francisco de Quito. Es autor de varios artículos de teoría económica en journals académicos de Estados Unidos y autor de varios libros en América Latina sobre dolarización, economía política, política medioambiental y desarrollo económico. Promotor de la política económica que ha impactado de mejor manera la realidad económica de Ecuador en las últimas 2 décadas, la dolarización. Les pedimos que a medida que transcurre la conferencia vayan enviando sus preguntas al chat del Zoom para luego planteárselas al doctor Buenaño. Al finalizar la ponencia, el disertante podrá responder las preguntas que hayan al lugar. Adelante entonces al doctor Franklin López Buenaño con su presentación. Es un honor contar con su presencia esta noche. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación ayer a la Sociedad Bastiat de Argentina, al Instituto Thomas Jefferson, para esta invitación que para mí es un honor estar presente en este día. Y voy a tratar un tema que, debido a la gran obra de Hayek, es un pensador profundo, variado, extenso. Es muy difícil poder sintetizar su pensamiento en una hora. Por eso he escogido yo 3 temas que me parece que son trascendentales para el conocimiento de la libertad. Gracias. Los temas que voy a tratar son la evolución
de la moral tradicional, el error del socialismo, y si tenemos tiempo para la teoría de los ciclos económicos y la desnacionalización del dinero, porque son tres temas que están ahora en auge y que llaman la atención de muchísima gente, particularmente de los jóvenes que no saben de lo que es el socialismo. Por lo tanto, me gustaría comenzar por Hayek y el error del socialismo. En su último libro, La fatal arrogancia, Hayek se propone demostrar que el socialismo se basa sobre premisas demostrablemente falsas y que a pesar de sus buenas intenciones pone en peligro la civilización misma. El peligro del socialismo radica en que sus conclusiones morales no se derivan de la tradición ni del orden que hizo posible la civilización, sino que pretende sustituir estas tradiciones con un sistema moral diseñado por el atractivo de sus promesas. Por lo tanto, es indispensable estudiar el origen y la evolución de las reglas tradicionales de la interacción humana, el idioma, las leyes, los mercados, el dinero y, por excelencia, la ética y los valores morales del capitalismo en lo económico y de la república en lo político. La evolución biológica nos enseña que hubo ciertos valores que se aprendieron cuando apareció el Homo sapiens y en pequeños grupos y tenía que defenderse contra la naturaleza. Esta situación hizo que desarrollaran valores como la colaboración, la cooperación, el altruismo. Son características que se desarrollaron en millones de años y que se impregnaron en el instinto de conservación del hombre. Estas cualidades esenciales para la supervivencia son intuitivas, características que también tienen otros simios y animales y que se transmiten a través de los genes de generación en generación. Pero los valores éticos que surgen del instinto de conservación, como la solidaridad, el altruismo y la decisión colectiva, llegan a un momento en que no son suficientes para generar un orden. Pero luego de millones de años, observamos otro orden, un orden extendido en el cual las reglas y las normas van más allá del instinto. La cooperación y el altruismo no son suficientes para propiciar un ordenamiento civilizado. Entonces observamos la existencia de instituciones, leyes, sistemas de justicia que son claramente producto de la razón. Son órdenes diseñados por individuos o por grupos de individuos, pero entre el instinto y la razón no hay un vacío. Hay también normas, instituciones que existen sin que exista un diseñador. Este set de normas, no producto de la razón, sino que surge de ciertas prácticas tradicionales y en gran parte de comportamientos morales, son producto de un proceso evolutivo de descubrimiento de lo que sirve y de lo que no sirve. Son producto de un proceso de tanteo, de tratar y errar, el trial and error, de descubrimiento, adaptación y simplificación. Es una evolución muy análoga a la evolución biológica sin ser idéntica a ella. La evolución cultural espontánea es un algoritmo. Un algoritmo es una respuesta, es una solución, es una fórmula que explica el papel del idioma, de la ley, del dinero, del comercio, de las ciudades para el progreso de la humanidad, para lo que llamamos civilización. Para Hayek, también explica el origen de la ética, este algoritmo de la evolución cultural, según el cual nuestras tradiciones morales, como cualquier aspecto de la cultura,
se desarrollaron concurrentemente con la razón, no como producto de ella. Nos permitieron adaptarnos a los problemas y circunstancias que estaban sobre nuestras cabezas, como diría en inglés, over our head. O sea, que excedían nuestra capacidad de raciocinio. Y este es el punto clave de la tesis de Hayek. Si la ética es producto de la evolución, un producto entre el instinto y la razón, si la civilización es el resultado de los valores tradicionales de la moral, cualquier intento de superponer valores morales producto de la razón necesariamente desplazarían los valores morales que son el sustento de la civilización. ¿Y cuáles son estos valores morales de la tradición? Son el trabajo disciplinado, la responsabilidad, la toma de riesgos, el ahorro, la honestidad, honrar las promesas, así como la dificultad de frenar las reglas generales a las reacciones naturales de hostilidad a extraños y solidaridad con aquellos a los que uno se parece. La civilización gravita sobre estos valores morales, en particular los que tienen que ver con la libertad, la propiedad y la justicia. Estos valores no son innatos, evolucionan, se desarrollan, se amplían a través de tanteos. Un conocido izquierdista, Robert Heilbronner, llama a estos valores burgueses. También se atribuyen a las creencias judeo-cristianas como propias de la civilización occidental, pero para Hayek ese no es el punto. El punto es que son espontáneas que nacen de la acción humana. Y el error fundamental del socialismo es pretender sustituir los valores tradicionales con un set de valores racionales basados sobre observaciones de imperfecciones que podrían ser corregidas intencionalmente. Si el socialismo busca implantar un sistema moral, por ejemplo, la justicia social, que vaya más allá del capitalismo o de la república, inexorablemente cae en un camino a la servidumbre. Heilbronner coincide totalmente con Hayek en que el socialismo, en la medida es que es un sistema de valores morales al que él llama valores burgueses, es un caldo de cultivo del despotismo. El reto de Hayek consiste en demostrar que los valores morales burgueses, aquellos impugnados por el socialismo como la libertad en el sentido hayekiano, libertad negativa, los derechos de la propiedad privada, la justicia conmutativa, dar a quien se la merece, son productos entre el instinto y la razón. Su argumento básico es que la moralidad, especialmente las instituciones de la propiedad, la libertad y la justicia, no son creaciones de la razón, sino de un patrimonio secundario conferido por la evolución cultural. Se precisa entonces de explicar un poco cómo surgen estos órdenes espontáneos. Y esto es importantísimo, porque son productos de la acción humana. Alguien levantó su lanza y dijo, esta lanza es mía. Alguien sembró una semilla y declaró que el producto de la semilla y la tierra eran suyos. Alguien decidió intercambiar su producto por otro, pero primero tenía que ser dueño del producto a intercambiarse. Alguien encontró que podía usar una concha o un pedazo de vidrio, algo que podía utilizar como medio de pago, pero primero tenía que apropiarse de la concha o del vidrio para usarlos como dinero. Consecuentemente, el derecho a la propiedad aparece porque puede ser útil a quien lo posee. El reconocimiento o aceptación de la propiedad privada aparece después, pero está en los valores morales de la civilización. Siguiente. La propiedad privada, entonces, no es producto de la razón,
sino que establece las raíces de la civilización de la siguiente manera. La historia nos revela que la propiedad privada se amplía en la medida que se facilita el comercio. Es importante añadir que la propiedad privada separable es indispensable para el desarrollo del intercambio y, en consecuencia, la formación de estructuras más coherentes y cooperantes y la aparición de las señales que ahora llamamos precios. En los países mediterráneos toma una forma más explícita por la extensión de los caminos y la densidad de la población. Estos dos factores, además de otros como el idioma, permiten la divulgación del conocimiento de una manera libre y a través de las transacciones comerciales sobre la utilidad de la propiedad privada. Una ventaja sobre los que viven bajo los mandatos de un jefe, caudillo o emperador. Y los historiadores fallan al encontrar que esta evolución cultural le atribuyen al gobierno, como lo hace Fukuyama, pero que están impresionados por los monumentos y los documentos dejados por gobernantes, mientras que los verdaderos constructores, los que en realidad deberían levantarse monumentos, fueron los individuos los que pagaron con sus impuestos y sus logros que han sido soslayados por los poderosos. ¿Cuántas veces hemos visto monumentos a líderes políticos, a caudillos, guerreros, y alguna vez se ha visto un monumento a Bill Gates? ¿Habrá alguien que se atreva a ponerle un monumento al señor Tesla, inventor de la electricidad alterna? Pues lo dudo. Es más, la divulgación del valor de la propiedad privada va acompañada de la libertad. La libertad tiene su origen en la propiedad, en el intercambio comercial, pues va más allá de la transferencia de un bien por otro. Tiene que existir libertad para comerciar, y para ser libres es necesario tener los medios para defender la propiedad. De ahí nacen las normas contra el robo, el saqueo, el fraude. Posteriormente, también aparecerán el Código Marítimo, la contabilidad de doble entrada, las regulaciones sobre agente principal. En consecuencia y en resumen, el orden espontáneo aparece con un aumento demográfico y es la base sobre la que descansa el orden racional, las leyes, las instituciones, lo que ahora llamamos Estado. Sabemos que los griegos en la ancianidad parecen haber sido los primeros en percibir que la propiedad es inseparable de la libertad individual. Hay un aspecto importante de esta libertad, la libertad de individuos diferentes para perseguir sus propios objetivos, guiados por sus propios conocimientos y talentos. Esto fue posible no solo por el control de los varios medios de producción, sino también que en la práctica virtualmente inseparable de la propiedad está el reconocimiento de métodos comprobados para transferir el control de la propiedad. La habilidad del individuo para decidir por sí mismo cómo utilizar ciertos bienes depende del reconocimiento generalizado de un dominio privado para que el individuo tenga libertad de disponer y de una manera igualmente reconocida en la cual unas cosas particulares puedan ser transferidas a otros u otros. Este reconocimiento es la base de la justicia. Es el prerequisito para la existencia del derecho a la propiedad, la libertad y el orden, desde el tiempo de los griegos antiguos hasta el presente. Una cualidad abstracta de la ley es comprobar o reconocer que un individuo está en su derecho de disponer de su bien particular. Es un error creer que los gobiernos y su poder de coerción para garantizar la propiedad privada son la raíz de la justicia. Esta noción probablemente se deba a la observación de la historia de Inglaterra y Holanda,
como sostiene Fukuyama. Pero es la violación a la propiedad privada donde está la injusticia. Para David Hume y otros moralistas escoceses del siglo XVIII, es evidente que la adopción de la propiedad privada marca el principio de la civilización. Las reglas que regulan la propiedad privada están en el centro mismo de la ética. Las restricciones al poder del gobierno se deben a su interferencia sobre la propiedad. Hume anota que la máxima libertad requiere que todas las restricciones a la libertad se basen sobre 3 leyes fundamentales de la naturaleza: la estabilidad de la posesión, su transferencia por consentimiento y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Hayek anota también la evolución de la propiedad desde que es separable para ciertos bienes, como la de herramientas o tierras, así como para la propiedad inmaterial, la propiedad que no es separable. En la jerga de los economistas, la propiedad intelectual es no rival. También Hayek explica cómo otros desarrollos de la propiedad separable, como la división vertical entre dueños y superiores, entre propietarios y arrendatarios, y otras formas de propiedad como son las corporaciones o los fideicomisos. Sobre la propiedad intelectual expone que, como una vez que surge, se multiplica indefinidamente. Entonces, para algunos pensadores, solo la ley la puede hacer escasa para inducir la generación de innovaciones. Pero Hayek nota que no existe una gran obra literaria o una gran innovación que haya requerido del gobierno para tener derecho a la propiedad intelectual. Hayek advierte que los gobiernos que son lo suficientemente fuertes para proteger a los individuos de la violencia de otros y puedan facilitar la evolución creciente de procesos complejos de los órdenes espontáneos y la cooperación individual, también pueden abusar de ese poder y suprimir la libertad. También puede caer en la tentación de la ingeniería social o el constructivismo, que como veremos más adelante es la amenaza y el mayor peligro para la libertad. Hayek, habiendo revisado las circunstancias sobre las cuales se desarrolló el orden extendido y cómo este orden engendra y requiere de propiedad, libertad y justicia, Hayek estudia las conexiones con otras materias, en particular sobre el libre comercio. Estos desarrollos también contribuyen al crecimiento de la civilización y no son tratados muy extensamente por escritores y por historiadores. Por ejemplo, el libro Why Nations Fail, ¿por qué fracasan las naciones?, de David Asseglomur y Jevin Robinson. En 506 páginas no hay una sola entrada en el índice sobre el comercio. Francis Fukuyama, en 2 libros, apenas en 5 páginas de 658, menciona el comercio. Y estos 2 escritores son emblemáticos para el estudio de las civilizaciones. Jared Diamond, muy conocido por su obra de Gons, Germans and Steel, cubre de una manera novedosa y convincente cómo la geografía, el tamaño de la población de la agricultura son variables que mejoran y que se atribuyen al progreso, pero solo de paso menciona el comercio, cuando lo más lógico es que el comercio no solo es transporte de bienes, sino que es transferencia de bienes culturales. Y eso es extremadamente importante porque son el comercio los que llevan en sus hombros las nociones de ética, de moralidad, basados en el libre comercio. Hayek hace un recuento histórico de cómo el intercambio comercial fue un factor importante para el desarrollo de la humanidad, gracias a que crea riqueza
y cuyo efecto multiplicador es sinónimo de prosperidad, no solo para quienes intercambian bienes y servicios entre sí, sino también para las comunidades redactadas directa e indirectamente con el comercio a través de la generación de empleo y los beneficios económicos que se derivan del encadenamiento productivo impulsado por el comercio entre grandes, medianas y pequeñas empresas. Aquí quisiera hacer un poquito de propaganda de un libro último que coautoramos con Pablo Arosemena, que se titula Libre Comercio, el algoritmo de la prosperidad, en la cual explicamos en mucho detalle cómo el comercio es indispensable para el desarrollo de la civilización. Y este es uno de los factores, como digo, más ignorados. Y Hayek quiere hacer hincapié porque es un elemento fundamental de la dinámica en que los factores del comercio y el intercambio monetario llevan a la colectividad al progreso. Cuando se existen restricciones al comercio o cuando se produce inflación, que es la devaluación del sistema monetario, comienzan a existir escasez de recursos y es un camino a la pobreza. Hayek nota que los gobiernos a menudo han obstaculizado más que iniciado el desarrollo del comercio a grandes distancias y cuando conocen los beneficios de productos importados, frecuentemente buscan aprovecharse de estos beneficios de una manera u otra. El ejemplo más fehaciente del papel del gobierno y cómo este llevó a la pobreza es el de China en el siglo XV. China era un país plegado de invenciones. Era un país próspero, tal vez la potencia más grande que existía en ese momento en la humanidad. Una flota de más de 300 barcos y embarcaciones que eran enormes, pero en 1424 un emperador que por sus pugnas con los eunucos decide que había que parar el comercio porque según él China podía producir todo lo que los chinos necesitaran y que la autosuficiencia sería suficiente. Primero, manda a cerrar la construcción de barcos. Inclusive ordena el incendio de las embarcaciones y separa la ruta de la seda, separa el comercio internacional. Y esto lleva a China a una pobreza que solo comienza a salir de ella a finales de 1970 con las reformas de Zhou Enlai y de Deng Xiaoping. Porque el valor mayor de la ruta de la seda no fue el comercio, sino el intercambio de culturas, el arte, la religión, la filosofía, la tecnología, el lenguaje, la arquitectura y demás elementos de la civilización se intercambiaron a lo largo de estas rutas. La enfermedad también viajó. En el caso de la peste bubónica, que se cree que llegó a Constantinopla a través de la ruta de la seda. Pero el cierre de la ruta de la seda obligó a los comerciantes a tomar el mar para ejercer su comercio, iniciando así la era del descubrimiento que condujo a la interacción mundial y al comienzo de una comunidad global. En un momento, la ruta de la seda sirvió para ampliar la comprensión de las personas sobre el mundo en el que vivían. Su cierre impulsaría a los europeos a explorar el océano y eventualmente conquistar el llamado Nuevo Mundo de las Américas. De esta manera, la ruta de la seda estableció las bases para el desarrollo del mundo moderno.
En conclusión, es el libre comercio el factor predominante y fundamental para el desarrollo de la cultura y la propagación de los valores tradicionales de la ética. Pero, aunque hasta mediados del siglo XIX hubo pensadores que tenían actitudes anticomerciales como Aristóteles, el mismo Homero, pero no fue hasta mediados del siglo XVII que los pensadores franceses incurren con efectividad en impugnar los valores centrales y las instituciones del orden extendido. El primero fue el desarrollo de la ciencia y la tecnología moderna, de una forma particular del racionalismo que Hayek llama constructivismo. Esta forma particular del racionalismo abusa y se equivoca en la manera en la que se desarrollan las instituciones humanas en nombre de la razón y de los valores más altos de la civilización. Los moralistas terminan denigrando la búsqueda de satisfacción de deseos primitivos. Este racionalismo comienza con Descartes, que afirma que la razón pura puede servir directamente nuestros deseos sin la intermediación de la tradición, y que se puede construir un nuevo mundo, una nueva moralidad, una nueva ley, inclusive un nuevo lenguaje y purificado. Hayek advierte que John Locke considera que las reglas morales tradicionales también son parte de la razón. El segundo desarrollo es el enunciado por Rousseau, el cual el hombre en libertad es un noble salvaje. Su instinto natural era de una mejor guía que la tradición o la razón. Rousseau inventó la ficticia voluntad general como guía a través de la cual la gente se vuelve un ser individual. Y esta es una promesa de un paraíso al que se puede llegar siguiendo nuestros instintos naturales antes que las restricciones tradicionales aprendidas y con los cuales se puede llegar a dominar al mundo. El error de Rousseau es creer que un individuo puede dominar el mundo sin tener en cuenta que el grupo al que pertenece debe tener deseos iguales. La decisión individual presupone una esfera de control que se vuelve posible solo con la evolución de la propiedad, cuyo desarrollo a su vez puso el fundamento del crecimiento de un orden extendido, trascendiendo la percepción del jefe o de la colectividad. En el siglo XIX también aparece la discusión intelectual sobre el papel de la propiedad en el desarrollo de la civilización. Gunnar Myrdal, por ejemplo, se burla de los tabús de la propiedad y del contrato. Los fundadores de la antropología no advierten el papel de la propiedad en el desarrollo de la cultura. Proudhon declara la propiedad es un robo. Saint-Simon y Marx consideran que la propiedad es una fuente de ingreso no ganado, no merecido, y que las leyes de la propiedad tarde o temprano deberán ser sometidas a cambios radicales. Lastimosamente, el constructivismo virtualmente se ha convertido en inevitable, particularmente si se acepta la filosofía que supone que el hombre debe y puede por sí mismo y deliberadamente marcar la distinción entre lo bueno y lo malo, sin las restricciones de los valores tradicionales. Este es precisamente el error y la contradicción que Hayek encuentra entre el socialismo, el constructivismo y el desarrollo de la ética tradicional. También la moralidad y la razón fueron impugnadas por racionalistas, porque esta visión racionalista se reviste de ropajes científicos, pero en el fondo no son más que visiones particulares, como creer, por ejemplo, que hay una ética en la cual el hombre
deliberadamente puede buscar y lograr objetivos conocidos, deseados y preseleccionados. Ciertos científicos, al negar el valor de la evolución como forjadora del orden civilizado, caen en la misma falencia al sostener que se puede formular un orden civilizado construido por la mente humana. Igualmente, se supone que un nuevo orden de justicia social y camaradería, un estado racional sin clases sociales, no es un sueño idealista, sino la extrapolación lógica de la evolución de la razón. Pero se ignora que la evolución no tiene un diseñador, no hay una autoridad detrás. Keynes, uno de los intelectuales más representantes de la generación emancipada del laboral tradicional y que más de una vez se declaró inmoralista, también cae en el error de que si se toman en cuenta los factores previsibles, se puede construir un mundo mejor que el sometido a reglas tradicionales y abstractas. Este hombre extraordinario también justificaba algunas de sus posiciones económicas en su creencia de que se podía administrar el mercado porque en el largo plazo todos estamos muertos, negando los grandes plazos de la evolución y aceptando en el momento presente, el corto plazo, lo que importa es la opinión pública, las demandas, los votos. En otras palabras, en una manifestación característica de su renuencia a reconocer que la moralidad tiene que ver con los efectos a largo plazo. Einstein, tal vez el mayor talla en el mundo de la ciencia, un día también cayó en el eslogan socialista que había que reemplazar producir para ganar por un producir para usar, que le parecía obvio que la razón humana debe ser capaz de encontrar un método de distribución, el socialismo, que operaría con la misma efectividad que el método de producción, el capitalismo. Una descripción similar a la de Bertrand Russell, que una sociedad no podría llamarse enteramente científica a menos que haya sido creada deliberadamente para conseguir propósitos determinados. Las declaraciones, definiciones, postulados de este racionalismo han creado la impresión de que solo lo que es racionalmente justificable, solo lo que es probable con observaciones experimentales, solo lo que puede ser encuestado merece ser creído, lo cual lleva a rechazar las tradiciones morales que han dado lugar y han creado nuestra cultura, porque no pueden ser justificadas por la razón, no merecen ser adheridos. El constructivismo quiere que toda acción humana, que todo diseño de orden debe estar basada en 4 preposiciones. La primera es la idea de que es irracional seguir lo que no se puede justificar científicamente o probar con observaciones experimentales. La idea de que es insensato perseguir lo que no se comprende. No es racional someterse ciegamente a cualquier tradición. Que es irracional seguir un curso individual de acción a menos de que su propósito es explícito y claramente especificado con anterioridad. Que es irracional hacer algo menos de lo que sus consecuencias sean conocidas no solo anticipadamente, sino también totalmente observables y que sean útiles y benéficas. El orden espontáneo, las instituciones y prácticas tradicionales morales no reúnen estos requisitos, por lo cual, desde la perspectiva de la teoría de la razón y de la ciencia, son irracionales y no científicos. Lastimosamente, los que se adhieren a las prácticas tradicionales usualmente tampoco comprenden cómo surgieron esas prácticas y ofrecen argumentos ingenuos que no tienen conexión con las verdaderas razones de su éxito civilizador, o simplemente no se molestan en justificar sus creencias, por lo que los racionalistas los denuncian como enemigos de la ciencia,
antiintelectuales, dogmáticos. Después de todo, han transcurrido casi 3 siglos desde que Hume afirmara: las reglas de la moralidad no son conclusiones de nuestra razón, pero no solo la moralidad tradicional como la creencia en Dios, la familia, el sexo, sino también las tradiciones que conciernen a la propiedad privada, el ahorro, el intercambio, la honestidad, la credibilidad, el cumplimiento de los contratos. Ante estas objeciones, se llega a la conclusión de que es urgente la construcción de una moralidad racionalmente revisada y justificada. Uno que no tenga la carga paralizante, opresiva e injusta de la moral tradicional, de la propiedad privada, que la verdadera libertad y justicia deben ser diseñadas por el hombre de acuerdo con objetivos claros, morales. ¿Y valores de quién? Por supuesto, lo de los gobernantes. Inclusive hay quienes buscan un nuevo lenguaje racional, ya que el lenguaje tampoco reúne las 4 condiciones racionalistas. Para concluir, creo que es importante también indicar algunos errores que se atribuyen a Hayek y que yo llamo los hayekianos que no entienden a Hayek. En el libro de la arrogancia fatal dice que el orden espontáneo puede ser manipulado si se lo hace lentamente. Los hayekianos se adhieren a la idea de que cualquier intervención en el comportamiento necesaria e inexorablemente conduce al despotismo y a la degradación de la diversidad. Hayek no está en contra de cualquier intervención, sino en contra del postulado racionalista que quiere desbaratar la ética tradicional y sustituirla por la socialista. Hayek no está en contra de la razón o de la ciencia, sino en contra de las teorías y prácticas de la racionalidad y de la ciencia del constructivismo. Los estándares racionalistas chocan contra la metodología de una verdadera investigación. Un análisis metodológico apropiado enseña que detrás de la moralidad tradicional hay procesos de formación parcialmente reconstruidos y que al hacerlo explica cómo satisface las necesidades del hombre. En la medida que se aplique esta metodología, se podría mejorar y revisar la ética tradicional, remediando poco a poco los defectos basados siempre en un constante escrutinio sobre su validez y analizando la consistencia de sus partes para intervenir adecuadamente. Otro error de la interpretación de la tesis de Hayek es mantener que el orden espontáneo surge de la nada. No es así. El producto de la acción humana, como diría Mises, la búsqueda intencionada de objetivos deseados. Por ejemplo, se ha objetado que la dolarización oficial en el Ecuador no es hayekiana, porque fue impuesta por el gobierno, fue impuesta desde arriba, que fue una intervención del Estado, mas no es así. La dolarización oficial fue la culminación de un proceso de dolarización informal. El pueblo, un gran número de individuos ecuatorianos, actuó, vivió una enorme cantidad de precios en dólares. Las cuentas bancarias en dólares habían llegado a casi el 80% de la ciencia. El orden espontáneo, según el desarrollo explicado por Hayek, culmina en leyes y normas formales e informales, pero estas tienen su razón desde abajo. También se ignora que es una persona o grupos de personas los que actúan. Fue una persona o un grupo que se atrevió a intercambiar con las personas de otro
u otros grupos para mejorar su condición y que otros, siguiendo el ejemplo, lo mejoraron. Alguien pensó que sembrando podía alimentar mejor a su familia. Otros lo ampliaron. Un ejemplo de esto es el proceso de la desnacionalización del dinero que propone Hayek. Él simplemente se anticipa a proponer algo que estamos viviendo en la actualidad con el desarrollo tecnológico del dinero electrónico. En África, la moneda de respaldo es el Bitcoin. Es una moneda que aparece porque un señor un señor inventó un algoritmo para crear una moneda virtual. Otro error es pensar que, como fue la acción humana la generadora del orden, también son humanos los que están en el gobierno. Fukuyama cae en ese error porque ignora que el proceso también implica tratar y errar. En el sector privado, la acción corre riesgos de fracaso. ¿Cuántas veces habrá fracasado el primer agricultor? ¿Cuántas veces se habrá equivocado un comerciante? Mientras que la acción en el servicio público no tiene esta consecuencia. Y esto es sumamente importante porque hay que entender que la responsabilidad, la espontaneidad, el desarrollo del mercado son procesos de descubrimiento. El hombre en libertad puede descubrir más que cuando es conminado a innovar. Solo cuando se nos permite sobrevivir, también se nos debe permitir progresar. La civilización no es solo un producto de la evolución, es un proceso. Es el establecimiento de normas generales y de libertad individual, que es lo que permite que el proceso de descubrimiento continúe. Esta evolución no puede ser guiada y a menudo no produce lo que demanda. Aunque siguiendo la moral tradicional se aumentan las oportunidades, la evolución resultante no satisface los deseos de la colectividad. La evolución no se ajusta a la justicia social. La oportunidad creada por el orden espontáneo no da resultados iguales. Y esto es importante en el pensamiento de Hayek. Hayek también incursiona en otros temas afirmando que como nadie puede poseer el conocimiento humano acumulado por siglos, es imposible para los gobernantes planificar porque tiene repercusiones nefastas sobre la libertad. Y este postulado también de los requerimientos de la existencia de leyes y normas generales, ese es otro tema en el cual Hayek incursiona con su magna obra, la Constitución de la Libertad. En el campo de la lingüística también estudia los procesos de adaptación del vocabulario y cómo se desarrolla el animismo y el antropomorfismo, no como un grupo de personas, sino como un ente. La sociedad, por ejemplo, no es un grupo que tiene derechos colectivos, porque es simplemente un grupo de individuos, no es un ente, más bien es una entelequia. El lenguaje de la justicia, eso de que tiene que haber la justicia social, la división de clases, todo eso tiene que ver con el lenguaje, porque el lenguaje sirve para ocultar y también para distorsionar valores.
el término democracia, por ejemplo, utilizado por los países comunistas como la República Demócrata Alemana, que no tenía nada de democracia y peor de república. El lenguaje es un proceso también evolutivo. Y estos son los campos interesantes de Hayek, pero ahora quisiera llevar mi atención a la teoría de los ciclos económicos. Hayek y Keynes eran los dos economistas más prominentes en su época. Keynes se hizo famoso por su tesis de la famosa ecuación ingreso es igual a consumo más inversión pública y privada más gasto gubernamental más exportaciones netas. Y para Keynes, el problema es una falta de inversión. Cuando existe falta de inversión, se produce un efecto multiplicador sobre el ingreso. Y este efecto multiplicador sobre el ingreso da lugar a unas reducciones enormes en la fabricación y en la producción de bienes y servicios, dando lugar a la recesión. Para remediar el problema, Keynes sabemos que recomienda la inversión pública. Hayek niega la situación de falta de inversión. Para Hayek el problema es una mala inversión. Son errores producidos por las políticas anteriores del gobierno. Son errores producidos porque las tasas de interés fueron distorsionadas, sea por la política monetaria o por la política fiscal. Y entonces las expectativas de inversión que tienen un componente importantísimo de la tasa de descuento, la tasa de interés, se usa para determinar el valor del presupuesto de un proyecto. Si este valor, el valor de la tasa de descuento está equivocado, pues el valor presente también lo estará. Y entonces tenemos una mala inversión. Y este punto de que las recesiones y los ciclos económicos son producto de las acciones del gobierno está detrás de la tesis de los ciclos económicos de Hayek. El otro punto interesante es la propuesta de desnacionalización del dinero. Simplemente Hayek cuestiona el valor del monopolio del control de los medios de pago por medio del Banco Central. Aunque este Banco Central sea independiente, el control del dinero lo que ha logrado a través de la historia es una inflación y más bien ha causado más inestabilidad. Entonces él propone que sea el sector privado el que genere y ofrezca medios de pago y que la evolución, el orden espontáneo, este desarrollo de errar y de tratar de errar llevaría a una moneda que sería la más estable. La tesis de la desnacionalización del dinero, que para muchos ha sido totalmente ignorada, estamos viendo lo que sucede ahora en África, en donde la evidencia del uso del dinero electrónico es simplemente una evolución en el proceso de descubrimiento de cuál sería la mejor
moneda. ¿Y qué es lo que propone Hayek? Hayek no está pidiendo una imposición, sino que dejemos que el sector privado, dejemos que los individuos escojan cuál debe ser el medio de pago más adecuado. Y esto se confirma otra vez con la dolarización en el Ecuador, de la cual yo fui testigo, porque la gente escogió el dólar como su moneda y el gobierno tuvo que aceptar esa elección. Y eso está sucediendo en Argentina, en Venezuela, en donde la dolarización cada día toma más fuerza. Inclusive en Cuba existe un sistema bimonetario en el cual un sector utiliza los dólares y el otro el peso cubano. Estos postulados de Hayek son sumamente importantes para entender la libertad, para entender cómo surge el orden, cómo surge la civilización y cómo, si intentamos reemplazar estos valores con valores racionales o racionalistas, diría yo, llevarían a un retraso de la civilización, como ocurrió en la China, como ocurrió en muchísimos otros lugares en donde la intervención del gobierno ha llevado al empobrecimiento de las clases populares y de toda la población, como el caso de Venezuela, el caso de Cuba, el caso de Argentina. Tenemos que dejar que las leyes surjan desde abajo, que los proyectos surjan desde abajo y no desde arriba, porque el constructivismo lo único que hace es destruir. Entonces no es un constructivismo, sino es un destructivismo lo que propone el socialismo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Realmente una ponencia excelente. Y bueno, yo para romper el hielo siempre hago la primera pregunta. Así que le hago la primera pregunta y después ya quedamos con las preguntas de la audiencia. Está claro que en la relación entre Hayek y Ludwig von Mises, digamos, Hayek era socialista fabiano cuando lo conoció Mises, y lo que ocurrió fue que hizo un cambio, digamos, ¿no? Por influencia de su maestro Mises. En este aspecto, ¿qué recomendación nos daría a los think tanks, con todos los años que tiene usted de académico, digamos, de dando clases, escribiendo libros, escribiendo artículos de opinión en medios tan importantes? ¿Cómo, digamos, logramos convertir a la gente que ya tiene una idea muy clara, y es una idea, digamos, de la vereda de enfrente, ¿no? Que son los que confían en la planificación central, los que confían en un gobierno, digamos, ilimitado, por así decirlo? Esa sería la pregunta para empezar la discusión de esta noche. Muchas gracias, profesor. Gracias, Eneas. La respuesta es bastante difícil porque para Hayek vienen los cambios, el desarrollo y la evolución de los valores son desde abajo. Entonces es desde abajo en donde tiene que existir esta valoración de la ética tradicional y un rechazo al constructivismo. Y esto es sumamente difícil porque el socialismo intelectualmente nos ha ganado la batalla. Desgraciadamente tengo que aceptar eso, que las universidades de los Estados Unidos y las universidades del mundo están llenas de constructivistas, sean socialistas, sean socialdemócratas, sean como quieran llamarse, de centro o de centro izquierda, inclusive de derecha, pero todos están con la idea de que se puede construir un mundo mejor racionalmente, que se puede diseñar un sistema, y mientras
este pensamiento continúe, vamos a estar muy difíciles para poder lograr cambios en las estructuras gubernamentales y en las políticas de los estados. Por eso es que los think tanks, como el Thomas Jefferson, la Sociedad Bastard, el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, son sumamente importantes porque producen trabajos que no son complicados. Y esto yo quisiera hacer hincapié en que se deben presentar las ideas con evidencia histórica, por ejemplo. El desarrollo de la propiedad privada, el desarrollo de la justicia, deben ser tratados y desarrollados desde una perspectiva histórica. Y eso lo hace interesante. Muchas personas encuentran que, sí, que esto está interesante, sin tener que adjudicar ese pensamiento a Hayek, porque entonces dice, no, es que ese es un neoliberal, entonces ese señor ya no vale. Pero entonces si hacemos ese tipo de divulgación del pensamiento liberal, divulgación de los pensamientos de Mises, de Hayek, de tantos otros liberales, tenemos que hacerlo de una manera en la que prácticamente no se los mencione, pues, sino que se lo haga de una manera interesante. Y esa es mi recomendación a los think tanks. Muchas gracias, profesor. Lo dejo con la de Elizabeth. Muchas gracias. Profesor, muchas gracias por su ponencia. La siguiente pregunta. A la hora de comparar, si fuera posible, ¿usted prefiere el trabajo de Mises o de Hayek? ¿Y por qué? Bueno, yo no tengo preferencia por ninguno de los dos. Los dos para mí son los pilares de la filosofía de la libertad. Yo diría que los mejores filósofos de la libertad son ellos dos. Y entonces puede haber unas diferencias pequeñas, pero los dos se complementan, no se sustituyen. La teoría de los ciclos económicos de Hayek es un complemento a las ideas de los ciclos monetarios de Mises, por ejemplo. Y en realidad, o sea, tengo que volver a la tesis anterior. Hay que hacer asequible a Mises y Hayek, porque como buenos escritores en alemán, a veces son bien confusos, son difíciles de leer. Yo me he encontrado leyendo a Hayek o leyendo a Mises y los leo en inglés y tengo que revisar varias veces sobre el mismo texto porque son difíciles de comprender por la profundidad que tiene el pensamiento de los dos. Por eso yo no diría que prefiero a ninguno de los dos. Los dos son igualmente válidos en mi perspectiva. Muchas gracias. Profesor, tenemos una pregunta en el chat. Es de Hugo Mateo. Él pregunta, ¿lo políticamente correcto es incorrecto? ¿Cómo explicárselo eso a la gente? Bueno, tendremos que volver a la tesis de Hayek, que son los valores tradicionales los que sustentan la civilización. Y los valores tradicionales pueden también ser impugnados por la civilización, por el desarrollo tecnológico. Entonces, los valores tradicionales no son dogmas, sino que son procesos de descubrimiento. Lo políticamente incorrecto puede ser dogmático en la medida en que no se acepte la posibilidad de que estos nuevos valores que están surgiendo en las sociedades, estos valores políticamente correctos, también tienen espacio, pero
lo que no se puede permitir es la imposición de estos valores sobre el resto. Que se expliquen, que se los divulguen, está totalmente perfecto, pero que en las cátedras no se permita decir lo que es políticamente incorrecto sin tener que sufrir las consecuencias de eso, o perder el trabajo, o que le hagan boicot los estudiantes, o como en los Estados Unidos y en otros, y lo que sucedió últimamente en el Ecuador, en cual a una liberal, por llevar una bandera en la cual decía que la hispanidad era una mezcla de blancos con indios y que eso era unidad, eso era paz y no división, le atacaron porque no quieren que la reina Isabel tenga un monumento, porque supuestamente la reina Isabel o los padres fundadores de los Estados Unidos eran esclavistas. Entonces, esa imposición de valores de lo políticamente correcto sobre lo incorrecto es lo que está mal. Que se expresen, que evolucionen, que poco a poco se vayan incorporando a la legislación, está bien. Pero lo que no está bien es la imposición y la coerción que se quiere ejercer sobre los que piensan diferente. Otra pregunta. En el caso de un régimen dictatorial como el de Venezuela, ¿cuál es la falta de arrogancia de Maduro y sus secuaces? Perdón, en Venezuela. En el caso del régimen que sucede en Venezuela, el dictatorial, ¿cuál es la fatal arrogancia de Maduro y sus secuaces? Bueno, tenemos que regresar a la idea básica del socialismo. Y eso tal vez tendría yo que explicar que cuando Hayek se refiere al socialismo, está hablando del sistema socialista tradicional, radical, en el cual se elimina la propiedad privada. Y como Hayek explica, es la propiedad privada la base de la libertad, la base de la justicia. Y en Venezuela, cuando Chávez comienza a violar la propiedad privada, son los principios de la violación a la libertad. Las restricciones a la propiedad privada son las limitaciones que se ponen a los gobiernos, pero cuando esas limitaciones dejan de existir, entonces se viola la libertad. Y al violar la libertad también se viola la justicia. Entonces, la fatal arrogancia del gobierno de Chávez y de Venezuela está en que al no aceptar la propiedad privada, al violar la propiedad privada, están violando la libertad y están violando la justicia. Y esto es lo que causa el regreso al primitivismo. Es lo que destruye la civilización, lo que destruye el progreso. Y el empobrecimiento de Venezuela es consecuencia directa de los postulados socialistas. La siguiente pregunta. ¿Hayek incurrió en alguna contradicción en su pensamiento? Bueno, es que no explica bien. No es un error de Hayek, sino más bien es que no le da atención mucho al tema suyo de la intervención estatal poco a poco, lo que le llama el piecemeal intervention. Esta intervención, ¿cómo debería realizarse? Eso no explica muy profundo y no se encuentra mucho en los trabajos de Hayek esa proposición. Y entonces podría parecer contradictoria en que el orden espontáneo exige
que no haya intervención. Y Hayek explícitamente dice, no, no es así. O sea, tenemos que darle espacio a la razón y a la ciencia. No se puede soslayar estos desarrollos culturales de enorme importancia para la civilización y soslayarlos en las medidas en las que podrían mejorar la condición humana. Entonces, a eso es lo que podría decirse que es una contradicción, pero no, yo no le veo contradicción, sino que yo le veo más bien una falta de profundidad en la explicación de Hayek. Entonces, los no hayekianos o los que nos consideramos estudiosos de Hayek, tenemos que atribuirle cosas que a lo mejor estamos equivocados. Okay. ¿Cuáles son las principales críticas de Hayek a la planificación central? Bueno, la principal impugnación a la planificación central radica en la extensión del conocimiento. El conocimiento humano es extremadamente extenso. Es tan extenso que no es posible para una persona o para un grupo de personas conocer todo lo que existe. Es prácticamente imposible. Y el constructivismo, la planificación, exige tener conocimientos de precios, conocimientos de proveedores, conocimientos de los deseos de los consumidores. Los consumidores son diferentes, tienen gustos diferentes, y entonces al planificar se estaría uniformando los deseos, por ejemplo. Me recuerda que los chinos de Mao todos tenían un uniforme militar gris. Entonces se redujo a la población a una milicia, a vestirse como una milicia. Cuando se libera de los pensamientos de Mao, la gente comienza a vestirse de diversas maneras. Entonces la planificación exige que se elimine la libertad, que se coarten los deseos de los individuos, que se coarten los procesos de investigación, los procesos de desarrollo tecnológico, de las innovaciones. Y eso es precisamente el mal de la planificación, es la falta de conocimientos. Luego, otra idea es la falta de incentivos. Los gobiernos, los gobernantes y la burocracia tienen incentivos muy diferentes a los de la propiedad privada, a los individuos. Los individuos buscan su propio beneficio. También los individuos en el sector público buscan sus propios beneficios, pero disponen, a diferencia de los miembros del sector privado, disponen de medios de coerción y pueden imponer sus deseos y sus valores sobre el resto. Y entonces ese es otro error de la planificación, es la eliminación de la ética tradicional sustituyéndole por los valores de la planificación de los planificadores. Profesor, a la hora de comparar escuelas de pensamiento, al momento de comparar escuelas de pensamiento, ¿usted prefiere la escuela austriaca o la escuela de Chicago? ¿Y por qué? Bueno, yo conozco bastante la escuela austríaca y estoy muy de acuerdo con sus postulados. Lo que a veces resiento son los austríacos, que los austríacos inmediatamente ponen el grito en el cielo cuando algo se propone que podría suponerse que es una intervención estatal. Es lo que yo llamo los hayekianos mal informados. Y para mí se complementa, por ejemplo, la
economía austríaca, la escuela austríaca, con la escuela de la opción pública de James Buchanan. Son complementarios, no son sustitutivos. Entonces, no tengo que escoger una u otra, sino que simplemente acepto las dos. Pero, en cambio, sí estoy en contra del monetarismo. Yo fui monetario, o sea, yo fui educado en la escuela monetaria de la Escuela de Chicago. Estuve presente en las investigaciones de las expectativas racionales y toda una serie de aspectos de las nuevas teorías monetarias, pero con el tiempo he venido a comprender que son demasiado, como diría yo, no son cerradas, no, demasiado pequeñas, que no llevan al hombre a pensar más allá de la moneda o de las políticas monetarias. En cambio, el pensamiento austríaco, el pensamiento de la opción pública nos lleva a mirar la historia, nos lleva a mirar la geografía, nos lleva a mirar la psicología. Entonces nos expanden de una manera intelectual mucho más satisfactoria que la escuela monetaria. Entonces yo ya casi ignoro lo que proponen los monetaristas y he dejado de leerlos en absoluto, mientras que incursionado en la historia, a leer a Fukuyama, a leer a otros historiadores que con sus errores algo nos ilustran sobre la historia. Decía Jared Yalom, le da gran importancia a la geografía, y así entonces se pueden complementar tanto la escuela austríaca como la opción pública con la historia económica, con la geografía económica, con una sociología y una antropología bien metodológicamente de acuerdo con los postulados de Mises, de la metodología de la subjetividad individual de Mises y de Hayek. Entonces, para mí, le digo, los pensamientos de la libertad se complementan y eso es importantísimo. Hayek era judío. Hayek era judío y debió abandonar Europa por el peligro del nazismo y se mudó a los Estados Unidos. ¿Él escribió alguna reflexión al respecto? Si quieres se la repito, la pregunta. Sí, otra vez se me cayeron los audífonos. No se preocupe. Ya. Hayek era judío y él debió abandonar Europa por los peligros del nazismo y se dirigió a Estados Unidos. Bueno, entonces, perdón, pero Hayek, me perdona, pero Hayek no era judío, ni Mises eran judíos, no eran judíos. Hayek es sajón, más bien sajón puro. Pero una de las obras más populares de Hayek es El Camino a la Servidumbre, en la cual explica cómo el comunismo y el nazismo son iguales, una moneda de dos caras, tal vez uno de derecha y el otro de izquierda, pero son básicamente lo mismo. Hayek también, en El Camino de la Servidumbre, advierte que los países socialdemócratas escandinavos y los países como los Estados Unidos, que también son socialdemocracias, se deslizan hacia el despotismo y el autoritarismo. Y muchos han llegado a pensar que las predicciones de Hayek no se cumplieron. Ahí están las socialdemocracias nórdicas, están tan progresivas como nunca. Y Hayek dice, no, lo que yo escribí fue una advertencia, no un pronóstico. Dije que si se continuaba con las prácticas de la socialdemocracia y del estado de bienestar,
esto es lo que llevaría a la servidumbre. Los países nórdicos y los países escandinavos han hecho reformas y está claramente que eso lo hicieron porque estaban deteriorándose seriamente. Entonces, en Suecia hay las escuelas con bonos educativos, hay muchas medidas que han dado libertad, se han reducido los impuestos, el impuesto a las corporaciones es bajo, y entonces han tomado decisiones los países nórdicos para evitar ese deslizamiento a la servidumbre. En los Estados Unidos y en Inglaterra, Ronald Reagan y Margaret Thatcher, los dos habían leído a Hayek y los dos gobernantes revirtieron muchas de las políticas socialistas que se estaban implementando. Lastimosamente, esas son unas pausas que nos pueden dar una pauta de que si no se revierten las políticas socialdemócratas, podríamos fácilmente caer en un camino a la servidumbre y a la servidumbre. En el caso, por ejemplo, del Ecuador, que aunque Correa no era socialista en el sentido tradicional de eliminar la propiedad privada, sus políticas sociales fueron tan desastrosas que llevaron al país y están llevando al Ecuador a una situación de mejora económica que llevará lo menos un par de décadas. Y entonces es importante que la contribución de Hayek como advertencia a la socialdemocracia. ¿Cómo podemos aplicar lo dicho en Camino de Servidumbre al mundo de hoy? Bueno, está claro que en los Estados Unidos la convicción ideológica socialista o constructivista, más bien, digamos constructivista, está tan aferrada que yo no veo serios métodos o maneras para contrarrestar esa tendencia socialista constructivista. Como digo, o sea, la palabra socialista se refiere a la eliminación de los derechos a la propiedad privada y eso no existe en los Estados Unidos. Lo que sí existe es un constructivismo, un intervencionismo, como lo llama Mises, de querer imponer desde arriba soluciones. Y ese mito es un mito arraigado en los intelectuales, es un mito arraigado en los jefes de empresas, es un mito arraigado en los periodistas. Este progresismo, que es otra palabra muy eufemística de la que se burla Hayek, las palabras estas de democracia mal utilizadas, mal utilizada la república, esta idea del progresismo, que también es una palabra eufemística para el constructivismo. Yo no le veo que haya unos esfuerzos importantes para revertirlos. Yo más bien le veo en países en los que están sufriendo penalidades muy grandes, en las cuales a lo mejor desde ahí nace y van a nacer, y eso espero, y eso es, y tal vez ya estoy bastante convencido de que de las crisis profundas como la que está viviendo Venezuela, es de donde van a salir las ideas, van a salir los líderes en contra de este constructivismo y van a llevar a Venezuela a un camino totalmente diferente. Y eso puede ser un ejemplo para el resto de países.
pero lastimosamente ese ejemplo a veces no sucede. Es el caso de Chile. Chile es una de todas las medidas sociológicas de bienestar humano. Chile es el país prominente, el país que tiene los mejores datos, las mejores cifras de prosperidad en Latinoamérica. Y vea, ahí comienzan a aparecer estos radicales izquierdistas que quieren que a través de una nueva constitución eliminar los valores tradicionales sobre los que se desarrolló la constitución que está vigente. Entonces, a veces dudo también de que la gente aprenda de los ejemplos. A veces los mismos hombres solo podemos mejorar, cambiar cuando sufrimos en carne propia. Y espero que Venezuela, también sufriendo en carne propia, salga del marasmo al que le ha metido Chávez y Maduro. Y los cubanos, por supuesto. Profesor, muchísimas gracias por su ponencia, excelente, me encantó, de verdad que un honor y un privilegio poder moderarlo y escucharlo, porque de verdad nutre muchísimo, muchas gracias. Los dejo entonces nuevamente con nuestro presidente Eneas Biglione, que hará el cierre formal del evento. Muchísimas gracias, Ada Elizabeth. Realmente la ponencia del profesor ha sido notable, como era de esperar, porque bueno, lo he escuchado en distintas oportunidades. De hecho, la última vez que nos encontramos, profe, fue en Guayaquil, ¿verdad? En un evento de nuestra buena amiga Joyce de Ginata, ahí en el Hotel Sheraton de Guayaquil. Y bueno, quiero hacer un pequeño agradecimiento y enseguida estoy con usted, profesor, agradeciendo obviamente a Brad DeBost, a Reagan Sobel, que hoy nos acompañó, a Andrés Cusme, a Silvia Malfesi, a Olivia Requinta, a Jorge Abruzzese, a Juan Martín Kingman, de Tutepay Academy Ecuador, a Natalie Abarca, a Esteban Delgado, de Menger Freedom Society, a Saúl Gamero Dávalos, de Construyendo Libertad, y muy particularmente a mi gran equipo, el equipo del Thomas Jefferson Institute for the Americas, la licenciada Betty Lobos Boyat, el profesor Santos Mercado y el contador Conrado Andreu Schwartz. Profesor, queremos que dé su mensaje final. Usted está teniendo el honor, digamos, de cerrar el año de la Sociedad Bastiat de Argentina, así que queremos que nos dé un mensaje de cierre y de fin de año, por supuesto. Bueno, el mensaje que podría dar es un mensaje un poco a veces pesimista, pero acabo de escribir un libro sobre el progreso de la humanidad desde sus comienzos, que se titula No todo tiempo pasado fue mejor, porque la humanidad encuentra maneras de progresar a pesar del constructivismo, a pesar de la intervención de los gobiernos. El hombre encuentra maneras de descubrir, de desarrollar, de evolucionar su cultura. Y esto lo viene haciendo contra pandemias, contra desastres naturales, contra diluvios y contra todas las fuerzas de la naturaleza que se le han presentado. El esfuerzo del hombre de domar a la naturaleza continúa y vemos con optimismo, por ejemplo, que pronto se podrá controlar la pandemia de la COVID-19 y esto nos da una manera para ser optimistas sobre el futuro de la humanidad, pero que vamos a tener muchos obstáculos y muchas peripecias en el camino debido al constructivismo y debido a los malos gobiernos. Excelente mensaje, muchísimas gracias, profesor. Usted me dijo que tiene una página web, ¿verdad? Para comentarles a la gente, porque ahí están preguntando dónde pueden leer sus artículos, comprar sus libros. ¿Me repite el dominio, la dirección de su página web para que la gente ingrese? Mire, yo recomiendo o me gustaría que invitar a que visiten mi página web
que se titula prismasdelibertad.com, Prismas de Libertad todo unido, y en donde están mis libros y en donde también está mi blog, y voy a poner la ponencia esta que acabo de presentar, la voy a refinar un poco y la voy a poner en mi blog para que los que no pudieron asistir a la conferencia tal vez deseen aprender un poquito y también a oír mis apreciaciones sobre el pensamiento de uno de los grandes liberales de la humanidad como es Hayek. Excelente. Entonces, bueno, prismasdelibertad.com, visitar la página del profesor para poder adquirir sus libros y, bueno, ver un poco el material de la ponencia del día de hoy. Le agradecemos muchísimo, profesor, por su tiempo. Le agradecemos muchísimo a la audiencia, a nuestra maestra de ceremonias, a Elizabeth Guerrero. Muy pronto van a recibir la invitación por email para registrarse en nuestro próximo evento, el primero del año 2021. Les deseo una muy feliz noche a todos y muchas gracias por la asistencia. Hasta luego. Adiós.